Marandupona, San Marco o Mombeujaise. Baisha pamba, eisha pa peina, poina na ame ayu, mahina, weru mayandebe, nyande rembiapo, peine rembiapo, nyande programa que era página, ya al jatorador hermano fuera, Benaguino Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado de departamento de Itapuye, peina yeputazo para este bello y moñón de veiga tuya mochili cumbu, poñan de edición número 793 de ya al jatorador hermano fuera, edición número 793, me vaya jaina, Marco capítulo 6, y el que me haya dejado verso 14, te donde otunar, y que cuera, huye, tapisa cuera, ya pisa caja cuera, ja, pesa veían de Raki Cuerio y cuajina de seguidores, cuera muy te, Facebook, WhatsApp, la PB Telegram, nombre. Saludo cordial entero de tía Benguarana, a ver, ñande aquí pastor Sergio David y mi mamá oñón di vejina, a ver, en control, vega tu piru, ya poñan de tesaranga muy y cuera, o ya poñan de hinacuta angaresa muy, que tu janguecha belle pollo muy te YouTube, UPB Peto pa mañana de estudio bíblico en Guaranica, Aguijatora, estudio bíblico en Guaranica, Aguijatorando y ven mañana, belle pollo, imagina ve YouTube y vean de seguidores, cuera de Rique y cuera, Otacho, Cuaina, Cuaco, estudio, y por escáner mañana de jefe, muy te YouTube. Oye, que Pastor Sergio, congregación Betel, a Centro Remanente de Fe y Adoración. Hoy un día, a ver, Hayaro ya vete, más vende a pere, venía abrazo, rompe espalda, que cueva, mora. A Peixari, que más 59598556297 ya de Bumbirilla, y más vende cargo y te vega, toda muecha, bumba la vende mensaje, y piro guaysa. A ver, ya veré con en de cajita y de oraciones, oye, bro, dice lo mitad de muy que nada se petición, Milan de y cuando va a ser un magia, voy a petición, PB directo, más porque muy cosa mandó a pata la, alguno cosa mandó a través la caja, pero hoy no tú ya ahora paite muy completo, güey, tu ayuno, oración, vigilia, su no. Veis ahí nada, llegue, veis ahí, a ver, oye, uraña de estudio y fuera, esta pizza, oye, pues juegan de pues, oye, pues no imagina, o estudian en dieta, va Paraguay, va Moite, Ciudad del Este, va fuera, y en hermano fuera, veis ahí no, y Argentina, Posada, Uñañi, oye, mi veis la paraguayo, Gina, eh, ah. Yes, amigo. A ver, ya enviamos yo cuacuitín fuerte rompe espalda y allá por Sergio. Eso era. Ves ahí na, a llegué entero este hasta bisacuera, a ver, curiosidad de la misma allí, y doña mongueta y naguita bisanilla casi la, o y ya GLTI, ajá, ya de refuta y te a pesa, no lo voy a hacer ya, ya, opalendo, man. O sea, pues, ande cada 3, 6 meses, va, ella topa unos cuantos, pero a tengo o por anduve, pesa lo mitad, pero oye, poco a pero joñan de gendú o averiguar, investigar, veina, ya ande y ve Mandela, ande ley, tengo la de Biblia, tu sheite y ya, más que y de mandé, de güey, recoja tal evidencia, hey, hoy, y que tú igual camise, hey, mande, pues ya, y pa' te mande, va, te cota la niña ya, ya, va a torcer, ahí, bueno, pesa José Hinaloita. Awi llegue de visa cuera pesa y que pues juegan en 10 ahí en el grupo de estudio inyección de esperanza. Pues ve lo mitad que tuya que y moca tu puru pues ve guaje tamba ella profundizar la sagrada escritura y me oye de un llamado y ya pastorea janma ya bo es janma ta ta ministerio rembo escénica tui da ya inde y el día pa ya traba página atende gu y tu uana eres cuimo pa jota estudiar la ella capacita jamás eres cuando jamás tiene apoyo de conocimiento la ni impulsa jamás en el ministerio bueno pues añade a ver inyección de esperanza ella pues tú no y también la oye capacita jamás hombre a posero la hora por con la llamado para ella tapecuar ella pillamos hoy oye o sea más pastor oye o sea maestro oye maestra de la palabra no hombre deja tu Pepe ya ñeñe que está tal que ani oír de dudati ani opitan de hoy enterrado la de donde ha llamado porque da y ya intende de posibilidad co a ver ya de copaiteo pues si mande con la opesa mande estudia ceja se más se está estudia ce a tanto vale la cursos y yo inde
a tal día a Jomara Moite Paraguay eiko alquila y baby de o si no que tú de soltero donde hoy eiko la mi congregación lo estudia jabe pero aporta mi mierda ahí pesando oíba pesa que mala estudiación la y capacitación eres con la llamado ina a 3 4 años estudiar peine con la doña por un mimi besa la departamento high viola umisa la y estudian acá 3 4 veces a la semana va se acelera y motor y lo hay ho estudiar voy con ya sa con anga tu ave vía chat va ese teo ya aprendes de roga y teve puede preparar de cada mía y que la grupo ve por andu averiguar investigar googlear ella por la de tarea oye me ande pesa lo estamos aprender en documenta velo hermano cuera a ver ahora congregación centro de remanente fe y adoración de Ciudad del Este pastor cuera mía líder mío ya capacita de ahí fue malete eh ya anda heavy mala ayuda oh ajina o yo to papá ne ma bebé grupo yo to papá video chat ve brena pepe y cola videoconferencia ne aprende seis ni más ne aprendemos ay amigo bueno pecha ahí na vea bate cuelgo ya voy a examinar había en el número tigo 0985689824 lo está oye pues un año frente a mire pues no vea y andando de escuela tigo me andarás acá ahí vea ya es cuitera 0985689824 línea tigo lo está para billetera tigo giro tigo va ya le co billetera personal para giro personal 0985-162-975, ya le co billetera Wally, 0985-162-975, o billetera bueno, ahí vayan a WhatsApp también me la dato, Western Junior, a ver, bueno, y este hermano Richard, Jaumisha, que vea, a ver, y bueno, ese le vamos a dejar ese para más adelante, hermano querido. Su pregunta, lo que tiene que ver para este capítulo, y tú te ese. Oye, algunos ve ya pura y te digo, bueno, voy a tú ya WhatsApp, me haga en privado. Mm. Pregunta de nunca terminar ahí, hago ya puede ser a ti te avisas y nada, ve, oye, Saria Pasteina, la resurrección del Mesías y nada, ve, según Marco, pero hago muy te. Voy a explicar también en privado. A ver, eh, sí, sí, ya pues explicamos, versículo testigo, hermano querido, lande o apoyar, lande mensaje de un versículo. Dele este versículo, eres bueno, pea hermano, ave, pea, bla, 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 pea, peisa. Pero siempre uñaba la otro versículo o apoyar, upea. No te contenéis que tú estés en el mismo, con la misma palabra, con otros términos, pero que contenga el mismo mensaje. Que vaya hacia ahí. Vea a ver, no entendéis, no está la versículo testigo, yo por donde llegué. Bueno, a ver, a tu móvil, y que a ver, 6:14, a ver, ya se gusta ver mi ema. 6:14, 15 de Marquito. Bueno, oyó, mm, oyó el, el rey Herodes la fama del Mesías, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Mm. Y por eso actúa en él esos poderes. Va, haberlo editado por Andula, si Herodes creía en la... Bueno, este va a creer cualquier cosa, si él no era lo tanto, no piensen, a nivel a ti me pega judío nato que se guiaba por la... eh, a que no le interesaba Mesías. Vaya. Creo que este fue el mismo que quiso mandar a matar a todos los, o era su papá. Lo que sí que ninguno de los héroes te van a decir, no, nosotros creemos en el Mesías, sí, somos, porque a veces ellos también, ya sea su padre o su hijo,
se declaraban que era rey de los judíos. Pero no eran los rey así, nato, judío nato. Algo puesto por Roma. Es el rey de los judíos. Ellos nomás ya se atribuían eso. La Yajatola, el rey Israel. No tenía rey israelita y te ya eso. Excepto el Mesías, que ellos no le recibieron. Ah, bueno, a Pepe oye. Herodes, Pilato, Miapi, compa, o z y si ja escuela lo oye crea la hamburguesa, güey. En este caso Herodes allá. No, va, y gata. Sí, oigo, yuca caí. Él aceptó la muerte de, no solo del Mesías, sino también era, los Herodes eran, para decir que ya está, o apoyar con la muerte de Juan el Bautista. A justo hoy puede ver qué tal. A ver, hoy. Oyó el rey Herodes y la fama del Mesías porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Sí, había, sí, porque él mismo le había, no, es que él creía en el Mesías, que esperaba al Mesías y que estaba deseoso de que resucite el Mesías. Sí, eso ya ocurrió, eso ya va a ocurrir. Anga manota ina la Mesías a resucitar ina, pero mi hago no interesa. A ver, cosa es que lento ina lo recuerda, sí, era un poco supersticioso también. Probablemente creía la reencarnación y como era muy allegado a los fariseos y demás, los escribas y cuando mí la profecía, pero probablemente él entendió así, ¿verdad? La pina shoga yukaguri, pero será posible, digo, vea la oñe reencarnar algo, pea peula y sí, pero acá, pero no, hay que confundir, hermano, está bien. Uno es que él haya creído que se reencarnó el Mesías, pero ese, ahora, de confundía la reencarnación con el verbo se hizo carne. Ese reencarnación es otra cosa y que el verbo se hizo carne es otra cosa. Ese vaigo encarnación, vaya, ave ore zona, cierto. O sea que reencarnación que supuestamente de persona o manoja o nace y otro vez. O ñembojo o y otro vez. Allá. Ha o mano y o ñembojo o y otro vez. Que tú esa gente ahí o ñembojo o ni de acuerdo a la conducta, según esa doctrina, que tú ñembojo o ni vacabe, ni caíbe, ni berube, lo que sea. Anguyabe, los hindúes. Ellos tienen, creen eso, sus familiares está. Probablemente para cuando yuca la anguyaka y un mío mongarupo el animal ve vaca es mío yuca ve ti vaca y cato yuca y gente y nadie pues ellos creen eso budista digo bien bueno lo que sí que ese no nada que no eso es una cosa ahora que el Mesías se haya encarnado una sola vez. No hay que catuña encarnada, o sea, digo, tipo, ya está más lo va a ser pija, oña encarnata Juan, pero oña encarnata, puede encarnarse en cualquiera. Pero para eso, pues la persona tiene que morir para que sea reencarnación. En este caso, Juan o Manoa ya, pero ni nunca va a ser reencarnación porque cuando Juan muere, el Mesías ya era adulto, ya lo. Va a ser la reencarnación con una cena allí, allá. Bueno, ego goro había atravesado pai. Él era supersticioso y los supersticiosos creen en muchas cosas. Oye, ese tú ese suya jala espiritista, oye, ese es la espiritista yurui vieja y oiga. Va, esa vio. Oro ya, va, menos hizo la espiritista, hizo la hija. Hay que tener cuidado con eso, espíritu engañoso. Imposible, pues. Mm. Yes, amigo, ape. Pero eso es más, hermano, tiene que ver. En ese caso, por ejemplo, el espíritu del supuesto muerto
toma posesión del cuerpo. Otra cosa allí. Vayan de práctico o poseer de tal espíritu, hey, los hermanos cueran. Eso se cree en eso. Pues en este caso, el que podría haber ocurrido acá es lo siguiente, que según la profecía, ve verso 15, ve, otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Y al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité. Llegó acá, Uribe. Veamos a ego resucitami o mano a apitevi. En este caso ahí tener la respuesta. Él pensó que era Juan que había resucitado. Mm, no, pues ya no hay cuál, vaya ni que tú me se explicar, la, va, ese pico no diferenciamos ahí está allá. Si algo le conocía a Juan, eh, ese pico y el Mesías ya andaba predicando por ahí. Pues hermano, la ñana y cuaño ya anda y pues se realmente anda topa información qué fue lo que pasó acá con este tipo. Eres y la peago cuando resucitar. Probablemente allá, porque de él éramos Pepe, ina o Jesabu. Yo creo que fue por eso. Ya vi llegan a verso 14. A tratar de responder a cómo es que siendo el que decapitó a Juan el Bautista, no va a reconocer o se va a olvidar tan rápido del rostro, o quizás se parecían mucho, pero tiene que ser mucho el parecido para que él se confunda. Y bueno, palanda y cuaya ya. Esa es la parte de la pregunta del millón. Pero eh, yo realmente no encontré de por qué él dijo así, pero se apela al contexto del verso 14, 6:14. Pues, bueno, al menos Pepe, alguna versión y que o genduja, güey. Por ejemplo, a ver, Reina Valera ve y oyó, y para entender subrayar, oyó el riero. O sea, dos esailas, dos esailas de la Mesías por lo menos, y no. Peata mandé, a ver. Ahora, la Irie vio al Mesías y dijo, este es Juan que Pepe le confuso, vemos, pero yo no tengo información de que él haya tenido algún encuentro ya con el Mesías y con Juan al mismo tiempo, o llama para él o dope o no para ya estudia belliga para se disculpa y mira. Pero por lo menos si fue así, va, esa por la mente la hoy cuama o llama lo dope, ajeita, mae, se ve a yuca o resucita allí. Según a que no le vio, no tenía conocimiento del Mesías, no, personalmente, apenas dos seis cara a cara. Pero a ver, coge yo inde o yo el riego. No, yo me baso en lo que dice la escritura. Bueno, entonces, peango entonces resucita allí y se va a yucar, pago resucita allí por lo menos, porque hoy en Dubi, a lo mejor van a la Jesar y el Mesías veguría la. No, anda ahí, a ver, se ha yucado, que otra clase y la ovala y pinta, eh, pues para no entrar toda esa controversia que ustedes están. Pues, hay muchos estudios realmente otro tapizado ya puede pero iba lejos y la o me dejan guamba eso ya es emoción al estudio así y que quizá eran muy parecidos, probablemente porque eran primos, y a lo mejor tenían rasgos muy iguales a Herodes medio tatarelentos, pero él no les vio, güey. Se hablan ahí de acuerdo ni igual. Cuando nos dicen ahí le estaba mirando, estaba tomando y le estaba mirando al Mesías y dice, ahí está, ese yo le maté, resucitó. Él oyó. Y claro, y te digo la palabra oyó. Pero bueno, eso es debatible. Bueno, vengo a la 15, otros decían es Elías, otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Mm. Ahora, estos otros que decían del Mesías es Elías. Probablemente sí, sí ya os llama el Mesías. Y no, ellos no dicen es Juan.
Juan el Bautista el que murió, porque Jacob es el Mesías. Y la mayoría ya le conocía a Juan. Todo lo que le veía a Juan en ese tiempo, y Juan la jobamba esa guapa la pinta. Y todos ya sabían cómo era el Mesías. Entonces, ninguno de ellos lo que le veían al Mesías y a Juan al mismo tiempo, de ir y el Mesías, no, pero Juan no resucitaba, güey. Por eso es que sea, a en el verso 14 oyó el rey Herodes del Mesías, que Herodes probablemente todavía no le miró bien la cara al Mesías. Pero son debatibles. Bueno, ahí dice, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. A Pepoñe Punu, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. O Igri o Yarraca, o encadena acá, o encarcela. Juan, el Bautista. Porque ahora Cocuri Petén Cuñas era Herodias en Diepea. Y mi hermano Cuñas, el Orecua, pues. Oye, Raupe, hay Cuñas ayer, ¿entendés? Juan, trozacho, el mandamiento. Ahí vemos a Juan cómo estaba aplicando el mandamiento. Yo creo que en ese no había los problemas y nadie habla de que Juan vino a cambiar eh, siempre él se basaba en los mandamientos. Bueno, el problema con siempre es que el Mesías no llegó a cambiar con la ley, pero ese es otro tema. No, es así también. Ni Juan ni el Mesías no cambiaron la ley. A ver, verso 18, no me permití esconder cola de hermano cuña, de cuñáramos. ¿Por qué le dijo eso? Pues, le estaba citando ahí, se guana puede ver la Biblia ahora con referencia, peña tende y mía, es importante, ya niña tende y mí, eres para y te va a llevar en los mandamientos, mañana mí, va a aprender tarea, que él no inventó eso, él se está basando en los mandamientos de Moisés, en la ley de Moisés, la Torah. Y es a mí algún versículo, ahí vi 6:18, yo, a ver. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, no te está permitido tener la esposa de tu hermano. Ah, así mismo es. Y sí, está prohibido. Ese te la mo, pues yo mañana la vende. Miren un poco su referencia para que aprendan a hacer sus referencias. Mañana mismo para aprender a Jauga. Que pende sorprendeta. Y estaba Juan estaba aplicando. Él nunca vino a enseñar otro mandamiento. Directo y todo. Yo puse ley de Moisés también. Bueno. Esa mi ape. En todos los versículos está así. El rey Herodes 18. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Sí, clavallo de ley. A mí esta me metí pista. No recuerdo referencia a la vende Levítico capítulo 18. A Pepe cátame en la versículo. Bueno, año mismo. Ya se topaba. Entonces, Pepe ya topaba y nada, es para el problema. Es para la. Oye, ¿qué sucedió? Oye, ¿qué suscita? Eres para la Herodera, allá la. Oye, pues pero Herodias la acechaba, o sea, manguean barete oportunidad y que tu ya na pepe y deseaba matarle y no podía ir. Cuñá ajeno. Está. Oye, pues yo ahí la. No, negó. ¿Por qué le trabajaba un poco en la conciencia a ellos esto? Porque Dilbaro sabía que estaban mal lo que estaba haciendo. Y era un profeta reconocido, yo.
Hamba, eso tan de Herodes, rey de los judíos. Es ande violata el mandamiento, vio. Va a viopea. Según la Torah, en Deuteronomio, los reyes tienen que tener en su mano una copia de la Torah y otro tiene que estar ahí entre su tesoro. De compa- de Herodes, ni le pone a la derecha ni a la izquierda, venimos, ve la Torah de Coy. Budico en la oficina, ñembo israelita, oja, violando el mandamiento aquí para allá. Pueblo del Todopoderoso, santo, gente, güey. En eso los mandamientos es imposible en el mundo al tubo. Te dejamos tubo, ¿cuál es, gente? Es santo, para eso fijo sin mandamiento, sin ley de Yahweh allá. Qué bárbaro. Bueno, aporte ahí, a veñan de socio. Juan bữa tí sao về cuña đi no hay más đây por sen la ella tu ve la es fallar y cua por es fallar ha đây por tay hoy más ve inde ha de co de la biblia co gilan de falla ya cu pecado oculto y transgresión de la ley na o los hermanos justo lee versículos de nang mai de butaca y bebe de congregación que y pastor cambia de tema pastor Sergio y cuando ya pone ya muy lleno la de casi adelantar que no informal qué barro perdón yo estoy te se puti mal solo mando ahí te yo ahí la solo mando a la oí sí no y ahí solo pasa ni va poco mi callo ese te oigo pello ahí se fulano radiografía, hermano, además ver no ya ni más y yo va veo que ajá de visita ya por la INEA. Va, había sido yo motocicleta y de la congregación me voy a no pues ya se va a ver a misión de cuál va sea paite bien. Ay, ay, ay. Y bueno, es así. Algunos se cree santo, se cree que está bien, a nombre, pero a Nina y eso le hay pecado, así Nina si está eso es la ley, man. Pira, chore. A ver, Herodes a Herodia. Mm. APGI. No, no, eran hermanos, ellos. El nombre, no, ahora, el nombre. Creo que está bien el nombre. No porque. Oye, tocayo Nemo, pero no porque sean tocayo van a ser hermanos. Ahí dice que es. Eh, Jobayao y Naveguña. Según a ver la escritura ya. Y esa mi mobio y nada, sí, ya esa mi vimbe y pandela, por lo menos y tal metan de tipita. No te licito tener esposa, tu hermano Herodías lo acechaba y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodos en hebreo, sí, Herodos, eh, tocayo y Herodos, Herodias, ñande ya lee Herodias, eh, Herodía, con H al final, pero sí, casi sí, tocayo, pero no tiene nada que ver. No porque uno se llamaba Herodes, a otro Herodia, iban a ser hermano, y claramente ahí dice que es esposa de su hermano. Prohibido, más bien me la cita, mo, golpes de cangui. Ya estoy, adulterio, lega. Bueno. No es lo de tu hermano nomás, es de tu prójimo el tema. Omendajan de ella raja y a su hija eres con el 10. De ese chau bebé la gente, man. Ella es a mí muy buena puta. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo. ¿Por qué Juan era justo y santo? Porque Ñandepico y Catú ella ya declara justificado y santo. Y Catubio. Esa wea. Justificado sí cuando nos perdona el Todopoderoso de todas nuestras transgresiones de la ley. Pecado es transgresión de la ley. 1 Juan 3:4. ¿A santo? Apocalipsis 14:12.
creer en el Mesías y guardar los mandamientos. Es decir, Juan hacía eso. Era varón que practicaba los mandamientos. Eso le hacía justo, ¿sí? Y le hacía santo. Bueno, eh, sí, explico esto porque apoiti vai iguri. De que el Mesías de justifica, ya. Pero vos tenés que esforzarte en ser justo. No es que vos crees en el Mesías y ya sos justo, pero anda violando la ley. No concuerda, esa es tu teoría acá, hermano querido. Por eso que recién estuve explicando. A Juan el Bautista le justificaba el Mesías porque ya existía. Y a nosotros también el Mesías nos justifica. Bueno, a Juan el Bautista, no, Juan el Bautista eh, vivía cumpliendo los mandamientos, no es que solamente creía que el Mesías era Mesías. O sea, ñandé la misma cosa. Debo con el Mesías, la del Mesías, haya. Bueno, que murió por nuestro pecado, que por su sangre hemos sido perdonados y todo eso nosotros creemos. Nos justifica eso delante del Padre. Bueno, eso, por esa fe en el Mesías y por el arrepentimiento a la violación de la ley, el Padre te perdona. Pero para ser justo, de violar a la ley. El que viola la ley es injusto. Si una persona dice la verdad, esa persona es justa. Si vos decís la mentira, ya no sos justo, eres porque ella puede violar la ley. Me pillaba. O sea, para justificación, el Mesías, excelente. Pero parte de tu justicia, hermano querido, la de justo jamás, la de correcto jamás, de practicar a la mandamiento. El Mesías, cuando practicamos, ahí decía, ella ya popamos ya poner. No me venga que con el chiste, no, el Mesías ya popamos ese veces, se tenía cumplir bebés. Cuidado con eso. Va, ese pío, entonces, ¿cómo vas a demostrar que sos justo? Ahora, justificación por la fe en el Mesías es una cosa. Ahora, en de la de santificar. ¿Qué te santifica? Que el Mesías murió y vos seguís pecando. La muerte del Mesías te santificó, pero vos seguís pecando. ¿No? La muerte del Mesías, sí, te hizo santo porque te perdonó el Padre de justificar, de aceptar llegar delante de él. Pero no es contigo compromiso. Según Jeremías 31, 31, 33, que la nuevo pacto, a la nuevo pacto, luego hay mandamientos de cumplir. De fornicar, de adulterar, de montaña, de levantar falso testimonio, de honrar a padre y madre, a la pina. Y cuando vos no haces eso, ya sos injusto. Y si vos haces eso, está en justicia. Ya, entonces ya entendemos, y pan de maya, último vez el Mesías o manó ñanderejeja, o ya popá más añandena y ya pues man va de deporte, lento. Entonces, ¿en qué se basa tu vida? De ella pues va de imposible. Vea, Coco, justamente le estoy demostrando en una reunión a los hermanos. Acá el hecho de que la obra no sirve es mentira. Es donde la de obra de oyera hasta en cuenta y compañero. E inclusive, mirando mal el juicio final del gran trono blanco de Apocalipsis. Usted ve claramente y que por tu obra vas a ser. No, no me vengan con ese chiste de esa doctrina. Obviamente ande y coteima y ya ponga te hoy. A mí que guardar mandamiento que está bajo maldición. Tú se te y equivocar. Bueno, dejando ya de lado este comentario. La justicia de Juan y del Mesías y los nuestros allá. La justicia de Juan creyendo en el Mesías y nosotros creyendo en el Mesías, pero también, o si no, Juan de el pico guaula Juan guauro viata el Mesías o cumplían los mandamientos añande no. Me explica a mí llegua. No, a ver, oye, marea paiteta y no la vez ya se hizo. Bueno, sembo pita versículo voy ya pita 22. 21. O es la oportunidad y que toda mucha o yuca
Otro para mí, ahí sí que encontró una buena oportunidad. Orecoi me voy a Herodia, a bailarina. Betty vuelta, bebé. Y entrando, pero venido un día oportuno 21, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, ay, 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 ya, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales o invité la murubichacuera, bebé, y cumpleaños. Eh, hoy comí, vete, verso 22, ve mañana. Ya tengo ya lees ahí bebí así, pero analizando el trasfondo histórico y cómo era la bailarina que bailaba para los reyes en esos tiempos, será. Es lo mismo que uno, tiempo veo mi baile, bachatico, amo, eh, carnaval, vecina. Ella, ahí dice que entrando la hija de Herodia danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Va, vio, o hechizazo, con todo su movimiento, mueve la cadera, mueve ese, uy, no, beben de varo semi desnuda con, va, ese pico pelino fino, transparente, ¡ja! El tipo tatare, bebé, encantadísimo. No cuidó su lengua y dijo algo que le comprometió a Juan. Eh, Peágula, te mole chisosa. Y yo digo alguna. Ay, no, chisayo. Ahí dice 23, Horacio, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Acá lo que me preguntaron si él le prometió la mitad de su reino, ¿por qué le dio la cabeza de Juan si eso no entraba en la promesa de juramentos? Eh, si lee otra vez Marcos 6:23. Bueno, él le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi... No, no, por nada, hermano. Cierto lo que decís, no, acá no le dice y también te daré la cabeza, pero le prometió el reino, pero en la segunda parte, es a mí, y le juró, 2 puntos, todo lo que me pidas te daré, coma, jaupeije, y hasta la mitad de mi reino, pero primer round, voy a poner más a él a tepoti, pepe, y todo lo que me pidas te daré. Entonces, Pepe va a aprovechar para allí atender a la ña de Yurure, los hermanos. Porque enemigo, hoy puro cuay, miña de contra de la ya, pues. Ne cinto, jueves, hoy puere, y debe y puntare, ojo puticande. Pisse, en el lomo te. Ana, ame. Usó mal y la consecuencia la alcanza, Juan. Todo lo que, todo lo que me pidas. Y aún la mitad de mi reino. En juramento. Cuando el rey juraba, mm, bueno, hasta la mitad de mi reino, bueno. Yo voy lento Esther 5:3, ahí ve rey, va, ese tío Azuero lento, y no. Pero bueno, a ver, ahí, saliendo, ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Maite a la llamó, para la yeyure, pues ya yeyure, eso es neike, mamá. No pensamos, hay 2 veces y nada, serpiente y bebé. Va, ahí, no, yeyure, ya de Juan acá. Ay, juelete, pesan de hoy. Entonces ella entró prontamente al rey. Ay, cuama, va, Eva y Botán, Eva y Botán ya me ende. Quiero que ahora mismo me dé en un plato la cabeza de Juan el Bautista y yo. Di, varo, ni guatamina, samba, Eva cuña cara, yo yure casa. Japea coja, yo ya, po. Ella habrá preparado toda la orquesta, la fiesta, homosensual, para y me embube o piolendo, mo yo que cabe un botaro baite rey. Si hoy cuál la rey tuya debilidad. Algo loco. Si ustedes estudian cada locura de todos los gobernantes mundanos, o sea, la orgía. Depravado me metéis. Bueno, tuyo esa, no. Recolectaba caso de ley soldado, recoger la cuñacuera, ahora jamás yo ese tío era, pero
Ñandego peteña güero ñane vire cola arembe. Ya güero, yo la ñane arembe. Hueve la princesa, la reina, pero con rey, ahora han de 70 80. 100, ay, juepete ya. Va, ego, al pueblo mantener, va. O sea, apenas se fue acá, vete, a ver, nada, va, de cotado, va, no, güey. Bueno, a ver, y. A ver, va, Eva, eso ahí nada más y vino ahí, nada. A ver, va, todo buscando ella. Bueno, eh, eh, sí, vamos en duña en el programa y me hay gusto su veina. Eh, va, ego pastores y apenas por acá la uno les imagina. Ay, ay, ay. No, y ellos tenían, es cierto, tenían su aren, ñandego ñanderoga la aren, ya no vi, ya visita la ñande en Vireco, Ename, ya Monguetá, ya tuyo de la Emilio Ore. Dejamos algo eso de cantar de los cantares y no mi tiempo, Va, ahí cumpleaños, pues ya güey, ruso de la juana, me sea al menos ella muere, ese alquiler, ya cosa, mire, cosa. Es lo mismo, esto ya puta ahí. A la hora de arenina. Ya, eso es, ya. Bueno, pero el harén era lo lugar de las mujeres concubinas, se llamaba eso, de los reyes. Ja, pichaco la rey, pues. Bueno, lo que sí que a ver, ña ne amigo, ña cana cube más a oñe de más. Sala hemos cointeíno va eva opa ahí en el queen flojo pa. mm, Ya listo, más. No hay que emborracharse luego. Herodia entró, danzó, mueve la cadera, abeja pepe, abeja move, abuita loco, otro ya por di juramento, están de la mitad de gustar ese reino, y suela y si bueno te fue yurese Juan acá, pues, como hija, pues, hija, y botar la Juan acá me tiene bandeja, ver. Diva, bro, ver, rey, pero, ver, 26 veces y un vaso y mí. Pero, ya por di juramento, eh, eh, y tienen que cumplir. El juramento era una, no, no, a lo que me preguntan acá, si, como si él era un pagano, tenía que usar el nombre de, no, ellos sí en juramento de rey era, daban su palabra, ¿verdad? Juramentaba su palabra, porque si no cumplían, oye, si no cumplían su juramento, ellos se deshonraban a sí mismos, por su dignidad juraban ellos. Sherera, ese apellido, en alguno. Con que Gervasio Gómez y nace, Pascal, era Plutarco González y naña, mucha cuacada, se llamaba la González. A las bandas de apoyo senda, González, y yo paraguayo, está la González. Esta vez, entonces ya apoyo ahí. Ahí está pues, oye, un rata pues, la ando ya pues no pasa él ya perdió no vale más tipo pesa estos juraban estos reyes no es que juraban por él no es que o coita a veces veo mi a veces digo escriba entre fariseos que era y no él no usaba el nombre no hay evidencia de que él juró por el nombre del por su dignidad bueno. Y por la dignidad que le daba a su máxima autoridad, que era, sí, su emperador era el romano, ese papá, el César. Ahí está, por ahí viene la cosa. Por la autoridad que me ha dado el divino, pues los Césares eran divinos, eran dioses eh, en la tierra. Mm. Ah, entonces, por la divinidad y por la investidura que me ha dado el César y por mi nombre, por mi reinado, juro, hey, a Pepe Yalito. Y tenía que hacerlo. Eh, entonces el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, no dice para atrás, marcha atrás. Oye, pues, se la burro, arisa, vaya puta.
Enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó, pues, hoy el asunto. Le trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Llegó el momento. Bueno, mañana a ver ya eso ahí va algún otro comentario. Hasta ahí estos 13 versículos se ocupan de narrar la muerte o asesinato de Juan el Bautista. Bueno, excelente. Ya hemos comentado eso. A ver ya. Llegué a tocar era muy hemos hecho pañón de programa y ya abica también ya continúa. Era muy Shalom, bendiciones hasta mañana con el programa de Torah. Hasta mañana, bendiciones, shalom, mante. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco un encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.